Los líderes europeos se dan cita en Bruselas para una cumbre de 4 días sobre temas que pasan por la crisis en Belarus, las tensiones de Turquía, Chipre y Grecia por los recursos energéticos en el Mediterráneo. Entre tanto, la Comisión Europea emprendió acciones legales contra Reino Unido por la Ley de Mercado Interno, que violaría los acuerdos del Brexit. En el Día Nacional de China hay una nueva jornada de protestas en Hong Kong. La oposición prodemocrática pide la liberación de presos políticos. Ya fueron arrestadas al menos 60 personas por las movilizaciones, consideradas ilegales. Y Argentina enfrenta un pico de crisis en la pandemia. Según datos oficiales, el primer semestre del año, 40,9% de la población está en situación de pobreza. Un informe denuncia que la falta de ingresos afecta casi hasta la mitad de la población. Comienza la mañana y también las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Buenos días. Iniciamos el informativo en Europa. Los líderes de la Unión Europea se reúnen en una cumbre de 4 días para tratar de avanzar en varios temas que han quedado estancados y que sobrepasan sus fronteras. Dado que en el bloque las decisiones se toman por unanimidad, varios asuntos clave se han visto bloqueados. La influencia del bloque está en juego, dependiendo de las decisiones que tome. La tensión en el Mediterráneo Oriental es uno de los principales temas que los líderes europeos tienen que tratar. Turquía ha enviado barcos de perforación en aguas disputadas que Grecia y Chipre dicen que les pertenecen. La Unión Europea se ha visto dividida entre un enfoque de confrontación defendido por París y Atenas, incluyendo sanciones contra los funcionarios turcos, y llamadas al diálogo impulsadas por Alemania. En un intento de forzar a Bruselas a enfrentarse a Turquía, Chipre ha bloqueado otra crisis, Belarus. La Unión Europea ha condenado la forma en que las autoridades manejaron el voto presidencial, negándose a reconocer la reelección de Alexander Lukashenko y criticando la represión de las protestas. Pero Chipre ha bloqueado los esfuerzos para imponer sanciones, mostrando una vez más lo fácil que puede ser el bloqueo de la Unión Europea. Los líderes europeos se reúnen mientras un violento conflicto regional entre Armenia y Azerbaiyán se recrudece en la región de Nagorno-Karabaj. Como muchas potencias mundiales, el bloque ha pedido un alto el fuego y diálogo. Turquía se ha puesto del lado de Azerbaiyán y aumenta el riesgo de que el conflicto se intensifique. La Unión Europea hasta ahora no ha encontrado un enfoque unido para detener a Ankara. En cuanto a la crisis de COVID, la Unión Europea tiene que avanzar en su fondo de estímulo de 750.000 millones de euros. Los líderes del bloque siguen divididos sobre las posibles condiciones necesarias para acceder a los fondos y sobre si hay que actualizar el acuerdo ahora que la pandemia está en aumento en varios de los Estados miembros. Entre tanto, la Comisión Europea anunció el inicio de acciones legales contra el Reino Unido por la Ley de Mercado Interno, que según Bruselas cambia los términos del Brexit en cuanto a la frontera irlandesa. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, explicó la decisión. La fecha límite se cumplió ayer. Las cláusulas problemáticas no han sido removidas. Así que esta mañana la Comisión ha decidido enviar una carta de aviso formal al Gobierno de Reino Unido. Este es el primer paso en un procedimiento de infracción. Esta carta invita al Gobierno británico a enviar sus observaciones en el próximo mes. Además, la Comisión continuará trabajando hacia una implementación total y a tiempo del acuerdo de salida. Defendemos nuestro compromiso. Y vamos al Reino Unido con nuestra corresponsal Marcela Gutiérrez. Buen día para usted, Marcela, y quiero comenzar preguntándole por las reacciones de los británicos después de este anuncio de la Comisión Europea. ¿La acción legal ya se veía venir? Así es, el gobierno británico ha sido contundente en su negación de retirar esta controvertida ley del mercado interno, que es lo que ha provocado este inicio que podría iniciar una larga disputa legal, y esto porque los europeos consideran que Gran Bretaña estaría violando el acuerdo del Brexit, este acuerdo que fue firmado el año pasado entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Sin embargo, hoy un portavoz del gobierno británico aseguró que van a responder a la Unión Europea en su debido curso, tienen un mes para hacerlo, y también el gobierno del político conservador Boris Johnson ha dicho una y otra vez que esta ley del mercado interno es para salvaguardar el mercado del Reino Unido, sobre todo en lo que respecta a Irlanda del Norte e Irlanda, para evitar una frontera dura en esta región y sobre todo para proteger el acuerdo de Viernes Santo que puso fin a varios años de conflictos en Irlanda del Norte. Así que estamos esperando más reacciones del gobierno británico sobre lo que dijo hoy la Unión Europea. Bueno, Marcela, y le cambio de tema porque hoy en el Reino Unido también es noticia el último día de audiencia contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que podría ser extraditado a Estados Unidos. ¿Qué se espera como conclusión de la jornada? Ya estamos al final de esta audiencia que ha durado poco más de 3 semanas. Todavía hay algunas semanas más para que la defensa de Julian Assange presente su argumento final. No se tomará la decisión sobre su extradición ni el día de hoy ni el día de mañana, sino que podrían pasar algunos meses antes del veredicto final. Y hay una reunión aquí, desde temprana hora se han dado cita a manifestantes, simpatizantes a la causa de Assange, que están pidiendo su liberación inmediata y sobre todo que no sea extraditado a los Estados Unidos. Ha habido un gran drama durante estas 3 semanas adentro de la corte, donde muy pocos periodistas han podido entrar, y los testimonios de la defensa de Assange, horas y horas de testimonio para defender a Julian Assange y evitar esta extradición a los Estados Unidos. Gracias a usted, Marcela. Y vamos a Hong Kong. Miles de policías y fuerzas de seguridad se apostaron en las calles para el Día Nacional de China. Oficiales informaron que ya fueron detenidas al menos 60 personas. El año pasado se produjeron violentos enfrentamientos en la fiesta del país asiático y Beijing quiere evitar nuevos choques y que el movimiento pro democracia en Hong Kong recobre impulso. Cortando de raíz cualquier signo de disidencia. A los pocos momentos de levantar sus pancartas, estos manifestantes pro democracia fueron acosados por la policía en el Día Nacional de China, un día festivo que para estos hongkoneses no es de celebración sino de luto por las libertades perdidas. Exigimos al gobierno comunista chino que acabe con su dictadura unipartidista, que devuelva el poder al pueblo chino. Exigimos que derogue la ley de seguridad y que se libere a todos los prisioneros políticos. Demandas que fueron respaldadas por el prominente activista Joshua Wong. Durante el periodo de vacaciones chinas, las fuerzas de seguridad se han desplegado en masa en Hong Kong. Se cree que unos 6.000 oficiales están en las calles para anular cualquier manifestación. Las reuniones de 4 personas están prohibidas, oficialmente por el riesgo del coronavirus, pero también para evitar que se repitan los hechos de 2019. El año pasado, en el 70 aniversario del Día Nacional de China, cientos de miles de residentes de Hong Kong salieron a las calles y se produjeron violentos enfrentamientos en toda la ciudad. Pero desde entonces ha habido represión. El 30 de junio entró en vigor una ley de seguridad impuesta por el gobierno chino. Para la líder de Hong Kong, apoyada por Beijing, ha sido un éxito. En los últimos meses es un hecho indiscutible que nuestra sociedad ha vuelto a la paz. La Ley de Seguridad Nacional ha protegido a Hong Kong y nuestros ciudadanos pueden volver a ejercer sus derechos de acuerdo con la ley. Sin embargo, los manifestantes pro democracia dicen que están siendo perseguidos y que ya no pueden expresar su disentimiento sin ser encarcelados. En los últimos 16 meses, unos 10.000 hongkoneses han sido detenidos en las protestas. Hay manifestaciones en Irak frente al Ministerio de Educación Superior y aquí se reunieron cientos de jóvenes para luego dirigirse hacia la Plaza Tahrir de Bagdad para conmemorar el primer aniversario de las protestas masivas. El sindicato de estudiantes demanda la lucha contra la corrupción y el cambio político. Además, pide cuentas por el asesinato de manifestantes durante las movilizaciones de los últimos años y por recientes ataques contra activistas en todo el país.
El primer ministro Mustafa al-Kadhimi y el presidente iraquí Barham Salih se comprometieron a cumplir con las demandas. Vamos al análisis. Nos acompaña vía Skype desde Buenos Aires, Argentina, Ezequiel Coppel, experto en Medio Oriente. Ezequiel, buen día, gracias por estar con nosotros. Y un año después de las protestas que llevaron a la renuncia del primer ministro Adel Abdul Mahdi, ¿cómo es el panorama en Irak? A ver, Irak se encuentra en una disyuntiva tanto política como de seguridad. Hay un problema de representatividad política en cuanto a que los manifestantes o activistas dicen que el sistema electoral impuesto por los Estados Unidos a partir de la ocupación de Irak en 2005 no garantiza que candidatos independientes puedan imponerse en el Parlamento. Entonces, lo que se pide es una reforma política, a pesar de la hecha en diciembre del 2019, que alcance, que sea de alguna manera más, que se pueda extender un poco más y que alcance a cualquier candidato independiente pueda presentarse. Después también hay un problema de control del Estado. Hay un montón de milicias que también han penetrado el Estado y están en el Parlamento, que han crecido en una especie de vacío de poder, incluso de seguridad, cuando ISIS avanzó en Irak, que han ocupado ciertos roles del Estado. Entonces lo que estamos viendo es casi una disyuntiva en quién va a controlar el Estado. O milicias que responden a veces a intereses extranjeros, que puede ser Irán, o el propio ejército iraquí y su policía. Y por último tenemos un problema de seguridad, que es un posible avance y crecimiento del Estado Islámico. Y este último punto que había nombrado antes, que era del control del Estado, digamos que se agrava cuando ISIS va creciendo, la amenaza de ISIS va creciendo y las milicias chiitas ocupan el lugar que el ejército iraquí no puede ocupar. Bueno, y en las protestas del año pasado se registraron las muertes de cientos de estudiantes. ¿Cuál es la posición del gobierno? La posición del gobierno es tirar la pelota para adelante. Lo que le han dicho los manifestantes es que va a adelantar las elecciones. La fecha para adelantarlas sería a mitad del año que viene. Los manifestantes dicen que eso no es lo que están buscando. Ellos dicen también, principalmente, más que adelantar elecciones, que hay que hacer una reforma del Estado, donde cualquier candidato independiente pueda imponerse, y puede imponerse un aparato que de alguna manera replica ciertos sistemas sectarios que ya conocemos en el Líbano. Y como vimos también en las protestas del Líbano, tanto como en las protestas como en Irak, todas estas manifestaciones lo que están diciendo es que el sistema es obsoleto, que no garantiza la democracia y que cambiar el primer ministro no es la solución al problema. Hay que cambiar el sistema político de cuajo. Gracias a usted por su análisis. Y finalizamos en América Latina porque Argentina registra uno de los peores indicadores de pobreza de su historia. Según cifras de la Oficina Estatal de Estadística, en el primer semestre del año había un 40,9% de personas viviendo bajo este flagelo. Nos lo cuenta Juan Pupiales. Con una economía en recesión desde hace 2 años, la pandemia llegó a Argentina como otro golpe más. Con una cuarentena que se decretó en marzo y ha empezado a flexibilizarse desde mayo, la pobreza se muestra como un indicador al alza en medio de este panorama. Según el Instituto Nacional de Estadística, la pobreza alcanzó en el primer semestre del año el 40,9% de la población, un repunte de más de 5 puntos sobre el final de año. Pero según unas estimaciones anticipadas de la Universidad Católica de Argentina, hasta junio la pobreza era de entre el 46% y el 47%. El shock ha sido en la estructura productiva, en la estructura de creación de empleo, en el cuenta propia, incluso informal. Bueno, entonces, mayor pobreza general, todos somos un poco más pobres, ya lo éramos a fines del año pasado, ahora aún más, con mayor desigualdad. Durante la cuarentena en Argentina se han destruido 3,5 millones de puestos de trabajo, la mayoría informales, como el de Guillermo, quien se gana la vida como vendedor ambulante en eventos deportivos. Sobreviví por la familia que me apoyaba, pero la apoyaba también económicamente, porque no tenía ninguna posibilidad de hacer nada. No había ningún evento como para salir a vender, ni trabajo como para hacer. El gobierno ha dado subsidios de unos $125 mensuales a 9 millones de personas y también promueve los comedores populares. De acuerdo con las cifras oficiales, más de la mitad de los niños son pobres y en el segundo trimestre del año la caída del Producto Interior Bruto fue de un 19,1%. Es el peor dato de este tipo desde que se realiza el registro, incluso superando el del primer trimestre del 2002, que fue del 16,3% en medio de la crisis del Corralito.
Llegamos al final del informativo, pero usted continúe con nosotros y recuerde también seguirnos en france24.com. Buenos días.